El conde Drácula, el vampiro más famoso, tenía una dieta muy monótona. Después de todo, odiaba el ajo y ni siquiera podía disfrutar una copa de vino. Yo nunca bebo. ¿Por qué no? Solo esperaba la sangre de sus víctimas. Muy aburrido. Afortunadamente para mí, no soy un vampiro, así que puedo disfrutar tanto de la comida como de la bebida que se mencionan en la novela del siglo XIX de Bram Stoker, Drácula, como esta receta de 1890 para paprika Handel o pollo paprikash. En 1897, el autor irlandés Bram Stoker publicó la novela gótica Drácula. Y cuando salió, recibió en su mayoría buenas críticas, pero a menudo fue criticada por tener demasiado horror. Vaya cosa. ¿Pero por qué? ¿Te preguntas si hablo de una novela en un programa de historia culinaria? Bueno, en su mayoría tiene que ver con la primera parte del libro. Mira, la novela fue escrita en estilo epistolar, lo que significa que en realidad se cuenta a través de una serie de cartas, diarios, recortes de periódico y entradas de diario. Y el primer capítulo es en realidad la entrada de diario del personaje, Jonathan Harker. Es un abogado inglés que viaja a Transilvania para reunirse con el conde Drácula, quien desea comprar una propiedad cerca de Londres. Durante su viaje por Europa Central, lo escribe como un blog de viajes, enfocándose en la comida que prueba. Cuando entra en la ciudad transilvana de Klausenberg, escribe: «Aquí me detuve por la noche en el Hotel Royal. Cené, o mejor dicho, tomé una cena ligera, un pollo preparado de alguna manera con pimiento rojo que estaba muy bueno pero daba mucha sed. Nota, conseguir la receta para Mina. Pregunté al mesero y me dijo que se llamaba paprika Handel y que, al ser un platillo nacional, podía encontrarse en cualquier lugar de los Cárpatos. Hoy en día podría ser difícil encontrar paprika Handel en cualquier menú, especialmente cerca de Transilvania, y eso es porque la palabra Handel en realidad es una palabra alemana para pollo. Como Transilvania era parte del Imperio Austrohúngaro, se usa la palabra alemana. Después de todo, Harker escribe: «Mi poco alemán fue muy útil aquí. No sé cómo me las habría arreglado sin él». Actualmente el platillo se conoce como paprikas, chirka o paprikash de pollo. ¿Eso es paprikash? Ahora, Harker escribe en su diario que obtuvo la receta para Mina, su prometida en Inglaterra. Pero como pronto conoce al conde Drácula y termina en un hospital en Hungría, supongo que no obtuvo esa receta para Mina. Por suerte, hay una receta para eso en el Valódi Magyar Szakácskönyv, publicado en Budapest en 1892, solo 2 años después de la época en que ocurre la novela. Empieza explicando cómo despiezar un pollo y luego indica poner un trozo de grasa del tamaño de un huevo grande en una olla. Cuando la grasa esté caliente, añade 2 cebollas picadas y una cucharada de paprika roja fina. Después, agrega el pollo de inmediato. Sálalo, agrega medio litro de agua, tapa y cocina a fuego lento media hora, revolviendo ocasionalmente. Mientras tanto, asegúrate de que no se deshaga al hervir. Cuando el pollo esté tierno, haz un espesante para la salsa con 3 decilitros de crema agria y una cucharadita de harina. Agrega esto al caldo de pollo, mezcla y hierve junto. Sírvelo en una bandeja larga con albóndigas de huevo, cebada o galushka, similar a la receta actual. Para este platillo, lo que vas a necesitar son de 4 a 5 libras o 2 kilogramos de pollo cortado en piezas. Las piernas y los muslos funcionan bien. 2 cucharadas de schmaltz, grasa de pollo, manteca de cerdo o aceite vegetal. 2 cebollas medianas, aproximadamente 500 gramos finamente picadas, una cucharada de sal para el pollo, más otra cucharadita para las cebollas. 2 cucharadas de pimentón dulce húngaro y 2 tazas, 500 mililitros de agua o caldo de pollo. Uso caldo porque da más sabor. Agrego 300 gramos de crema agria y una cucharada de harina. Así que, comienza secando el pollo con una toalla y sazónalo con la cucharada de sal. Luego, déjalo a un lado mientras agregas la grasa de pollo o cualquier otra grasa a una olla grande y la calientas a fuego medio alto. Cuando esté caliente y brillante, añade las cebollas y la otra cucharadita de sal. Revuelve las cebollas en el aceite y cocínalas 10 minutos hasta que estén suaves y doradas. Retira la olla del fuego y espolvorea pimentón. Debes retirarla del fuego para evitar que el pimentón se queme al mezclarlo con las cebollas. Cuando las cebollas estén cubiertas, regresa la olla al fuego, agrega el pollo y mézclalo para que se impregne de pimentón y cebolla. Agrega pocas piezas a la vez y cocina el pollo unos minutos, volteándolo cada minuto para que tome color. Luego agrega agua o caldo de pollo y deja hervir a fuego lento. Después baja el fuego a medio bajo, tapa y cocina a fuego lento, 30 minutos revolviendo cada 10 minutos.
Buscas que el pollo quede suave y tierno sin que se deshaga. Cuando el pollo esté casi listo, mezcla crema agria y harina hasta que quede suave. Y luego agrega un poco de líquido caliente para templar la crema agria. Y después vierte todo eso en la olla, mézclalo y deja que hierva a fuego lento hasta que la salsa espese. Hiérvelo a fuego lento, 20 minutos y, al estar listo, déjalo en la estufa a temperatura baja para mantenerlo caliente y mezclar sabores. Realmente ayuda, y puedes usar ese tiempo para hacer tu galushka o tus dumplings, que normalmente se sirven con este platillo. Pero antes de hacerlos, solo quería avisarte eso. He firmado muchos más ejemplares del libro de cocina Tasting History, y estoy trabajando con varias librerías pequeñas e independientes de todo el país para distribuirlos. Dejaré el enlace en la descripción o visita tastinghistory.com/cookbook, mientras hablo un poco más sobre los diferentes alimentos mencionados en Drácula de Bram Stoker. A la gente le fascinan los vampiros, protagonistas de libros, películas y series desde hace más de 200 años. Y una razón por la que creo que nos gustan tanto es porque a menudo están basados en la realidad. No los vampiros en sí, sino los mundos en los que habitan. Como Buffy, la cazavampiros, que es solo una chica típica de preparatoria, y los personajes de True Blood simplemente viven en un pueblo común de Luisiana. Y es lo mismo con Drácula. Bram Stoker se inspiró en lugares y personas reales para fundamentar la historia en la realidad, lo que hace que el aspecto de terror sea aún más aterrador. Obviamente están los lugares como Transilvania y Whitby en Inglaterra, pero también algunos de los personajes están inspirados en personas reales. Drácula se inspiró en Vlad Drácula, el gobernante valaco del siglo XV conocido como Vlad el Empalador. Haré un video sobre él para el mes de los villanos. El grado en que Vlad realmente inspiró a Drácula es algo debatible. Parece que en su mayoría fue solo el nombre Drácula, que en la época en que Bram Stoker estaba escribiendo significaba diablo en rumano. También están las historias de Vlad el Empalador bebiendo la sangre de sus enemigos. Y así, eso fue un buen punto de partida para el vampiro en la historia. Otro personaje que está inspirado en personas reales es el doctor, científico y a veces cazador de vampiros Van Helsing. Stoker basó a Van Helsing y su profesión de cazador de vampiros en personas como Ernst Frombald, quien era un funcionario en la corte austriaca y que en 1725 fue encargado de investigar al supuesto vampiro conocido como Petar Blagojevich. Un pueblo serbio fue aterrorizado por alguien que había muerto recientemente. Supuestamente había vuelto a la vida y matado a otros 9 aldeanos. Así que llamaron a Frombald para que viniera a investigar lo que estaba pasando. Ahora, a diferencia de Van Helsing, Frombald parece haber sido bastante escéptico sobre la existencia de vampiros, pero al igual que Van Helsing, terminó participando en la estacada de este supuesto vampiro. Blagojevich, un periódico de la época, dijo que terminó yendo con los aldeanos a desenterrar la tumba. Tras abrir el ataúd, notaron que el cuerpo no estaba descompuesto, como si lo hubieran enterrado hace unas horas. ¿No hacía 10 semanas? Después de ser atravesado con una estaca de espino, sangre roja y fresca brotó del cuerpo, la nariz y los oídos de Pitar. El cuerpo fue quemado mientras el sacerdote oraba. Tras esto, cesaron las misteriosas muertes en el pueblo. Pero quizás el personaje que le da más realismo a la historia que cualquier otro es Jonathan Harker. Quiero decir, ¿qué hay más realista y mundano que un abogado yendo a hacer un trato inmobiliario con un tipo rico? Y como si quisiera enfatizar aún más la rutina del viaje de Harker al castillo de Drácula. Utiliza las primeras páginas prácticamente como un blog de viajes, detallando la comida que ha estado comiendo. Y como en un blog de viajes moderno, no solo habla de la comida, también comenta sus sentimientos hacia ella. Como con el mango de pimentón, al que llama muy sediento. Ahora, al principio pensé que esto significaba que él creía que estaba seco, como si el pollo estuviera seco. Pero a la mañana siguiente, en realidad, le echa la culpa al platillo o a uno de sus ingredientes por una noche inquieta. Y así obtenemos un poco más de contexto. No dormí bien, aunque mi cama era cómoda, porque tuve sueños extraños. Hubo un perro aullando toda la noche bajo mi ventana, lo cual pudo haber tenido algo que ver, o tal vez fue el pimentón, porque tuve que beber toda el agua de mi garrafa y aún así seguía teniendo sed. Mientras el lector percibe algo siniestro que afecta el sueño de Harker, él lo atribuye a su frágil constitución inglesa, aunque lo intenta de nuevo en el desayuno.
Desayuné más páprica y una especie de gachas de harina de maíz, que dijeron que era mamaliga y berenjena, relleno con carne picada, un platillo excelente que llamaban impletata. Memorándum, conseguir la receta también. La mamaliga es un platillo rumano parecido a la polenta hecho con maíz americano. Antes de que el maíz llegara en el siglo XVII se preparaba con mijo. La impletata fue más difícil de encontrar, porque realmente no existe un platillo llamado impletata, sino que hay un platillo llamado umplta o una variación de esa palabra que significa relleno. Y hasta el día de hoy existe un platillo, ya sea de calabacita o berenjena, que está relleno de carne molida. Pero la comida que realmente me llevó a investigar a fondo, y es un viaje al que los invito a acompañarme, fue la comida que Harker tuvo la noche anterior. Antes de que se reuniera con Drácula, cené lo que ellos llamaban bistec de bandido. Trozos de tocino, cebolla y res sazonados con pimiento rojo, ensartados en palitos y asados sobre el fuego. Al estilo simple de la carne de gato de Londres. ¿Perdón? ¿Carne de gato? ¿Qué pasaba en Londres? En esa época, sí, la señora Lovett de Sweeney Todd decía que su vecina, la señora Mooney, hacía pasteles de gatos. Pero yo pensaba que eso era solo una historia, y resulta que sí, porque en esa época carne de gato no se refería a la carne de gatos, sino a carne para gatos. La carne en realidad era de caballo, y hoy en día casi ni pensamos en lo omnipresentes que eran los caballos en aquel entonces. Pero básicamente, si miras a tu alrededor en la calle por cada auto o camión que ves, había un par de caballos que habrían estado en ese lugar. Y al igual que con los autos, había toda una economía que giraba en torno a los caballos. Había cocheros para conducirlos, herradores para herrarlos, talabarteros para sus monturas y arneses y mozos de cuadra para cuidarlos. Pero así como hoy tenemos grúas para recoger un auto que se descompone. En ese tiempo existían los knackers que recogían caballos muertos y generalmente los llevaban al matadero. Y la gente, especialmente en Londres, no comía carne de caballo durante este periodo, así que la carne iba a otros lugares, incluyendo alimentar a los gatos y perros de Londres. Los gatos en ese tiempo eran muy importantes porque jugaban el papel crucial de mantener baja la población de ratas. Y eran más comunes en almacenes, cerca de los muelles y en zonas más industriales, pero también en las partes más bonitas de la ciudad. Los vendedores de carne de gato estaban por todas partes. Recorrían la ciudad con carne de caballo para dar de comer a los gatos de Londres. Por eso, Harker los compara con un platillo conocido como bistec de ladrón, que básicamente son brochetas de res y cebolla envueltas en tocino. Y hay una gran descripción del hombre de la carne para gatos haciendo su trabajo en la revista infantil Chatterbox de 1868, mientras el hombre de la carne para gatos pasa por casas y anuncia su llegada con un peculiar grito nasal. Se puede ver a los gatos acercándose furtivamente a sus respectivas áreas y tomando con entusiasmo la carne que les lanzan. En grandes almacenes o cervecerías de la ciudad, donde se alimenta a numerosos gatos, el momento es una escena casi digna de los jardines zoológicos. A nuestros gatos londinenses les gusta tanto esta carne que tras acostumbrarse rechazan con disgusto cualquier otro sustituto. Como mencioné, caí en la madriguera del conejo con este tema y aún no llego al fondo, porque hallé un dato curioso sobre la historia de una vendedora de carne para gatos, o más bien, una mujer de la carne para gatos. Eso encaja perfectamente con todo el tema de horror de este episodio. Harriet Hardeman tenía una tienda de carne para gatos con su hijo en la planta baja del 29 de la calle Hanbury. En septiembre de 1888 dio una entrevista sobre algo terrible que ocurrió allí. Me fui a la cama el viernes por la noche a las 10:30. Me despertó el ruido de pasos en el pasillo como a las 6 de la mañana. Mi hijo estaba dormido y le dije que fuera a la parte de atrás porque pensé que había un incendio. Regresó y dijo que una mujer había sido asesinada en el patio. No salí de mi habitación. La mujer en cuestión era Annie Chapman, la segunda víctima conocida de Jack el Destripador. Como mencioné, me involucré mucho en esto y creo que valió la pena porque siempre me ha fascinado Jack el Destripador. ¿Y qué dato histórico tan interesante ahí? En fin, me desvío, volvamos a las comidas de Drácula. Jonathan Harker menciona varias bebidas que disfruta en su viaje. Una es un vino llamado Golden Midiash, que lleva el nombre de la ciudad transilvana del mismo nombre. Durante el viaje en carruaje al castillo de Drácula, el inquietante cochero le ofrece otra bebida y comenta que hace frío.
Menger y mi amo, el conde, me ordenaron que lo cuidara mucho. Hay un frasco de Slivovitz, el aguardiente de ciruela típico del país, debajo del asiento, por si lo necesita. No tomé nada, pero de todos modos me reconfortaba saber que estaba ahí. Y de hecho conseguí un poco de este Slivovitz y empezaron a vender esta marca en 1894, así que ya existía cuando se escribió el libro. Así que quería probarlo. Aquí vamos. Eso sí que te va a sacar pelo en el pecho. No sabe a ciruela. Puedo decirte que es un brandy fuerte, pero en realidad está bastante bueno. Tiene un toque dulce. Lo noto. Hay una dulzura que no está presente en un brandy de uva o de manzana, pero es muy fuerte. De todos modos, la última bebida que menciona Harker es un vino que le sirven justo antes de que lo aborden 3 vampiros en el castillo de Drácula, y se lo sirve el propio conde Drácula. El conde se acercó, destapó un platón y enseguida me lancé sobre un excelente pollo asado. Esto, junto con un poco de queso y ensalada y una botella de viejo Tokay, del cual tomé 2 copas, fue mi cena. Es extraño que hasta ahora no he visto al conde comer o beber. Debe ser un hombre muy peculiar, realmente peculiar. Es difícil precisar qué vino era, pero debió venir de la región de Tokay en Hungría y Eslovaquia. Producen varios vinos, pero destacan por sus vinos blancos y de postre muy dulces, conocidos como Takay Real o Takay Imperial. Pero pensé que conseguiría este vino blanco dulce para beber con mi pollo al pimentón, que puedo preparar, o mejor dicho, comer después de hacer la galushka. Para esta receta del libro de cocina de 1890 necesitas 3 huevos, 300 gramos de harina, una cucharadita de sal y 45 gramos de mantequilla derretida. También un poco más para cubrir las bolitas de masa y media taza, 120 ml de leche. Bate los huevos en un tazón grande hasta que estén suaves, luego añade harina, sal y mantequilla derretida y mezcla hasta que se forme una masa. Luego agrega la leche, solo un poco a la vez, hasta que tengas lo que podrías considerar como una masa para hot cakes muy espesa. Una vez que esté lista, pon a hervir una olla con agua. Luego puedes hacer las albóndigas con un aparato especial, un rallador de queso o solo pellizcando pedazos. Con el aparato, solo pones la masa en la parte de arriba y la deslizas sobre los agujeros y caerá en pequeños trozos. Haz poco a poco y verás cómo flotan tras unos segundos. Luego, déjalos hervir durante unos 45 segundos más y después usa un colador para sacarlos de la olla y ponerlos en un tazón. Vierte un poco de mantequilla derretida sobre ellos y mézclalos, solo para evitar que se peguen entre sí. Cuando estén listos, sírvelos con el pollo y mucha salsa. Y aquí estamos el mango de pimentón o pollo paprikash de Bram Stoker's Drácula. Este es uno de los platillos con mejor aroma que he hecho aquí. Toda la casa huele delicioso. Sí, solo por el aroma. Deberías prepararlo, pero yo lo probaré. Sabía que iba a estar delicioso y tenía razón. Está buenísimo. Déjame probar la galushka. A veces también se llama gnocchidli, es lo mismo. Me recuerdan un poco a como fideos con mantequilla. He visto recetas modernas que les agregan especias y otros ingredientes para darles más sabor. Porque no tiene mucho, solo son huevos, harina y leche. Pero son muy buenos. Pero es el pollo. Es el pollo el que es la estrella. Puedes hacer el pollo solo con arroz, otros fideos o lo que prefieras. La textura es muy agradable. Se deshace, pero aún se mantiene. No lo sueltes hasta que realmente se deshaga. Está muy tierno. Pero el sabor es... Obtienes ese sabor a pimentón de inmediato. Podrías agregar aún más pimentón. El pimentón está muy rico y es pimentón dulce, así que no pica nada. Esto es lo que normalmente usan para este platillo en Hungría. Tiene muchísimo sabor. Entre eso y las cebollas hay un sabor maravilloso, hogareño, reconfortante, perfecto para el otoño y el invierno. Y... sí, tienes que hacerlo. Además quería intentarlo con el Tokay.
Como dije, conseguí uno de los blancos dulces. Estos son más comunes hoy en día, pero definitivamente a lo largo de la historia. También han tenido vinos tintos y todo tipo de vinos más secos, pero este es uno de los blancos más dulces. Sin embargo, no es un vino de postre. Aunque está al límite, es bastante dulce. Honestamente, si me dijeras que es sidra de manzana, probablemente te creería. Pero está muy bueno, solo que no es lo que normalmente esperarías al pedir una copa de vino, pero me gusta. Como mencioné, si todo sale bien, la próxima semana tendré un video sobre la persona histórica que inspiró al conde Drácula, Vlad el Empalador. Recuerda, si quieres una copia firmada del libro Tasting History, hay enlaces en la descripción. Hacen envíos. Y sí, nos vemos la próxima vez en Tasting History.